recordemos que los usuarios de base de datos son como un espacio de trabajo que van a ser independientes entre sí. Podemos crear N cantidad de usuarios, como el usuario HR ya es uno de esos usuarios, el usuario SYS es otro, y cada uno tiene sus propios componentes, sus propias tablas, vistas, índices, paquetes, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de esas funcionalidades, pues, es independiente entre cada usuario. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos compartir componentes entre sí, pero por el momento vamos a comenzar con esto básico, ¿no? Entonces, para crear los usuarios nuevos, tiene que ser con el usuario SYS o con algún usuario administrador. Entonces, para ello, simplemente vamos a comenzar con esto, ¿no? Voy a ponerlo aquí, las tablas. Instrucciones para crear tablas. Profe, ¿en cuál, Sí. en cuál como cuadro de, bueno, para hacer eso lo que va a hacer tenemos que estar en el HR o en el system? Tiene que ser en el sistema. Ok. En el HR solamente es un usuario normal y ese no está preparado para crear usuarios. De hecho, si lo quisiéramos hacer con el sistema, les va a marcar un error que no tenemos los privilegios suficientes para poder realizarlo, ¿no? Entonces, nada más chequen bien que están en el SYS o en el system para poderlo realizar. Ok, gracias. Sí. Entonces, aquí lo debo tener. Recordemos que lo que vamos a hacer ahorita, realmente después de pasar por un requerimiento que algún usuario nos especificó, creamos lo que viene siendo nuestro modelo entidad-relación, ¿vale? Entonces tenemos por un lado el requerimiento, después lo traducimos a los datos que vamos a almacenar. En este caso vamos a hacer este ejemplo, donde, tal cual lo dice el ejemplo, un estudiante puede estudiar únicamente una carrera, y una carrera pues puede tener un conjunto de estudiantes, ¿no? Asimismo, un estudiante tiene un estado de nacimiento, y un estado puede tener muchos estudiantes asociados. Por último, un país puede tener un conjunto de estados, de estados, pero un estado únicamente pertenece a un país, ¿no? Realmente ese es el diagrama de relación que vamos a traducir al diagrama relacional. Recordemos, son algunas etapas, ¿no? La primera etapa son los requerimientos, y por ejemplo fue lo que les dejé de tarea. De esos requerimientos lo vamos a traducir al modelo entidad-relación, donde se ponen entidades, relaciones, llaves primarias y llaves foráneas. Bueno, y el tipo de relación, obviamente. Y de ahí pasamos a lo que viene siendo el mapeo, que fue lo que hicimos en un archivo de Excel, donde poníamos ejemplos de cómo se vería reflejada la información, ya como tal en cada una de las entidades, ¿no? De ese mapeo pasamos a lo que ya viene siendo el script de base de datos, que es para crear cada una de las tablas. Y de ese script podemos exportar lo que viene siendo ya el diagrama relacional, ¿no? Que básicamente es lo que va a venir en el primer parcial. Entonces, vamos a comenzar con el script. Para crearlas, obviamente necesitamos partir de las tablas que no tienen ninguna relación. Es decir, en ese caso sería país y carrera. ¿Por qué es de esta manera y no comenzamos, por ejemplo, con estudiante? Porque al momento de crear estudiante, nos va a pedir que forzosamente tiene que existir ya la tabla carrera, ¿vale? Por lo tanto, no puedo crear estudiante. ¿Por qué? Porque hay una llave foránea que está apuntando a carrera. Igualmente con estado. No puedo crear estado porque me va a solicitar que primeramente se tenga definida la tabla país, ¿vale? Por esta llave foránea. En cambio, si creo la tabla carrera, pues como no tiene ninguna dependencia de alguna otra tabla, alguna otra entidad, pues no hay problema crearla, ¿no? Al igual que país. Entonces vamos a comenzar con ella, con carrera. La sintaxis es la siguiente, ¿no? Create table, después el nombre de la tabla, que en nuestro caso es carrera, abrimos y cerramos paréntesis, y de una vez ponemos el punto y coma, ¿no? Dentro de los paréntesis tenemos que definir lo que viene siendo los atributos o los campos, en este caso, que van a formar parte de nuestra tabla. En este caso, recordemos que siempre son los IDs. En carrera sería el primero. Los tipos de datos que les había comentado que vamos a manejar es el numérico, el varchar, el char y el date para este primer parcial, que son los más comunes, ¿no? Entonces, el numérico
Podemos especificarle un tamaño o dejarlo libre. En este caso lo vamos a dejar libre. Número, va a ser numérico, va a ser un primary key. En automático, cuando ponemos esa instrucción de que esa columna es llave primaria, estamos definiendo que va a ser un valor único y que no puede ser nulo, ¿no? Llave primaria más adelante la podemos sustituir por una secuencia para que sea más fácil controlar la información como tal. Entonces ahí tenemos el ID carrera, después un nombre de carrera. Vamos a ponerlo de varchar 2, 255, por ejemplo. Vamos a ponerle que estos nombres de carreras deben ser únicos y no pueden ser nulos. Con esta palabra reservada unique, le estamos diciendo que el nombre no se puede repetir, y con not null, que es un valor obligatorio. Ahora vamos a poner un status de esa carrera. En este caso vamos a poner que es un char, por ejemplo, de 1. Y sí puede ser nulo. ¿Vale? El varchar y el char, aunque son de tipo texto los dos, o alfanumérico, aquí lo que la diferencia principal entre estos dos tipos de datos es que el varchar, aunque le ponga aquí 255 caracteres, si únicamente ocupo 5 de ellos, el espacio que va a utilizar van a ser 5, lo de 5 caracteres, ¿no? Y ya los demás, los 250, pues quedan libres. En caso contrario, en el char, si yo aquí le pongo char de 100, únicamente utilizo un carácter, aún así el Oracle lo va a manejar como que utilice toda la longitud que estoy reservando, ¿no? Los 100 caracteres. ¿Vale? Entonces, normalmente el char se utiliza cuando sabemos ya previamente exactamente cuántos caracteres va a tener una cadena. No va a variar entre sí, siempre son 3 caracteres, 5 caracteres, 10 caracteres. Por ejemplo, el curve, sabemos el tamaño máximo y el RFC también, no cambian nunca, entonces podríamos utilizar un char en esa parte. En el caso de, por ejemplo, un nombre de una persona, obviamente siempre son distintos, por lo tanto ahí manejamos un varchar 2, ¿no? Aquí en el status, como voy a manejar nada más activo o inactivo, la A o la I, pues por eso pongo un char de 1. Después del status, vamos a poner una fecha de registro. Fecha de registro. Y esta fecha pues, es de tipo date, ¿no? Y no puede ser nula. Aquí están los 4 tipos de datos que les comento que vamos a estar revisando ahorita. Pues el numérico, varchar 2, char y el date. ¿Ok? Para crearla y ejecutar comandos en este apartado o en esta herramienta, hay 2 formas. Seleccionamos el código que queremos ejecutar, le damos clic en este botón verde, que es ejecutar, ¿vale? O ahí nos dice sentencia de ejecución, control más intro. Entonces, pues, esa es una manera. Listo, ¿no? Tabla creada, ¿vale? La siguiente, vamos a crear la siguiente tabla, que es la tabla país. Y una sentencia, create table. Después el nombre de la tabla, que es país. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Comenzamos con la llave primaria, país, de tipo numérico, y es la llave primaria. Después el nombre del país, que es varchar, pues vamos a ponerle aquí de 255 también, y es not null. Al poner esto, simplemente para ejecutarlo, ya vieron la primera forma, la seleccionan y ejecutan con el botón verde de ejecución, o se posicionan en cualquier lugar de la sentencia, de la instrucción, siempre y cuando esté dentro del punto y coma, ¿no? Digamos que por eso ponemos estos puntos y comas, para que sepa Oracle en qué momento se termina una instrucción. En este caso, iniciamos aquí, termina con esta parte, ¿no? Igual aquí iniciamos en create y termina con el punto y coma. Entonces nos ponemos en la primera línea, segunda línea, tercera línea, y presionamos las teclas Control Enter, también lo ejecuta. Aquí está tabla país creada. Vamos a crear la siguiente. Bueno, esas fueron las 2 tablas, digamos que no tienen ninguna relación con
con ninguna otra, ¿no? En este caso es país y carrera. Me equivoqué, vamos a ponerle ID. Y carrera, ¿vale? Estas ya están creadas para seguir un mismo orden. Y ahora vamos a crear la primera tabla, que es la de estado, que ya tiene una relación directa con la tabla país. Entonces, create table estado. Okay. Tenemos ID estado numérica y es nuestra llave primaria. Después de esta tabla, en esa columna creamos el nombre del estado, que también es de varchar 2 de 255. No. Después de esta vamos a crear la llave foránea, que va a estar apuntando a la tabla de país. En este caso le ponemos foreign key país. Y esta tiene que ser del mismo tipo que la llave primaria de la tabla a la que vamos a apuntar. Y la llave primaria de la columna a la que vamos a apuntar es de tipo numérico. ¿Vale? Foreign key país de tipo numérico. Coma. Esa coma nos indica que sigue la siguiente, que vamos a poner más instrucciones, ya sea una columna o en nuestro caso vamos a crear un constraint o una restricción para definir cómo se va a llamar nuestra llave foránea, que va a estar apuntando hacia la tabla país en este caso, ¿no? Entonces, para ello, escribimos la palabra reservada constraint. Nos va a pedir un nombre de este constraint. Normalmente, para esos nombres deben de ser distintos o deben ser únicos, por lo tanto, normalmente ponemos que es una llave foránea. Vamos a poner cuál es la tabla de la cual estamos partiendo. En este caso es estado, abreviado porque también hay un tamaño límite para ese tipo de nombres. Y vamos a apuntar a país, ¿no? Foreign key de estado a país. Después tenemos que poner la palabra reservada foreign key. Foreign key. Y necesitamos especificar entre paréntesis cuál es la columna de nuestra tabla que estamos trabajando, la cual vamos a utilizar para hacer la relación. En este caso sería foreign key país. Después reference, es decir, ¿a qué tabla vamos a hacer referencia? Vamos a hacer referencia a la tabla país. ¿Okay? ¿Y cuál es la llave primaria de esa tabla país? Abrimos y cerramos paréntesis. Y la llave primaria es ID país. ¿Vale? Bueno, ya no ponemos un comas porque ya no sigue ninguna otra instrucción para esta tabla. Y listo. Con esto definimos la llave foránea que va a estar apuntando a la tabla país. Entonces, si ejecutamos, tiene que salir esto, ¿no? La tabla estado ha sido creada. Vamos a crear la última tabla. Igualmente es create table estudiante. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. El ID estudiante, que puede ser, por ejemplo, su expediente numérico, y es una llave primaria. Entonces tenemos un nombre. En este caso es un varchar 2, vamos a dejarlo de 60. Y puede ser nulo. Después el apellido paterno. Es un varchar 2, también de 60. Y no puede ser nulo. Como pueden observar, todos los atributos que estoy poniendo son de tipo atómicos. Recuerden que eso es muy importante. Siempre tenemos que estar almacenando los atributos desglosados. En el caso del nombre, pues se divide en apellido nombre completo, en apellido paterno, materno. Y listo, ¿no? Este es un varchar 2 también de 60. Y por cuestiones del ejercicio, vamos a suponer que este puede ser nulo. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente atributo, que es la fecha de nacimiento.
Aquí vean, no estoy guardando la edad como tal del estudiante. ¿Por qué? Porque realmente la edad es un valor o un dato calculado. Y esos datos calculados, recuerden que lo importante es almacenar cuál es el origen o con qué campo damos origen a ese dato calculado, ¿no? Que en este caso es con la fecha de nacimiento. Al obtener la fecha de nacimiento y la fecha del día de hoy, simplemente con restarlas, pues me tiene que dar la edad de la persona. Entonces, almacenamos siempre estos valores con los cuales obtenemos los datos calculados para que sea más fácil, o más, ¿cómo decirlo? Para poder calcular el valor en cualquier momento, ¿no? O sea, si se inscribió hace 5 años el estudiante, pues podríamos saber cuántos años tenía hace 5 años, la edad actual o la edad en un futuro, ¿vale? Caso contrario de que si almacenamos un número, por ejemplo, la edad del estudiante, 18 años. Sí, pero no sabemos exactamente cuándo cumplió esos 18 años, ¿vale? Entonces con esto sí ya lo podemos saber. Fecha de nacimiento es de tipo date y no puede ser nula. Vamos a ver con el sexo, es unitar. Vamos a guardar un solo carácter, H o M, hombre o mujer y listo. Y qué más de aquí, listo, ¿no? Ahora vamos a guardar nuestras dos llaves foráneas. Recordemos que el estudiante tiene llave foránea tanto de país como de carrera, ¿vale? Perdón, aquí no es país, aquí es estado. Ok, entonces para ello vamos a crear primeramente nuestra llave foránea de estado, que es de tipo numérico, y nuestra llave foránea de carrera, para este ejemplo, ¿vale? Estos son los dos campos que vamos a utilizar para hacer nuestra relación. La sintaxis es básicamente esto que tenemos aquí arriba. El nombre de constraint, que les digo que debe ser única, al menos en el esquema, foreign key, estudiante, bajo, estado. La palabra reservada foreign key. Después sigue la columna de nuestra tabla que estamos trabajando. En este caso es esta columna de estado, en la cual se va a relacionar con la tabla estado. Reference. El nombre de la tabla a la que vamos a hacer referencia, en este caso es estado. Y la llave primaria de estado, pues viene siendo ID, estado, ¿no? Coma, porque siguen las instrucciones. Otro constraint. Foreign key de estudiante a carrera. ¿Okay? La palabra reservada a foreign key. ¿Cuál es la columna de la cual vamos a partir? Foreign key carrera. Pues, vamos a hacer referencia. ¿A qué tabla se hace referencia? A la tabla carrera. ¿Y cuál es la llave primaria de esa tabla? ID carrera. Nada más recuerden también que tenemos que poner nombres descriptivos en tanto en nuestras tablas como en los atributos o campos, para que sea fácil hacer ese tipo para recordar básicamente la estructura, ¿no? Aquí únicamente son 4 tablas, pero pues, hay base de datos que tienen 100, 200 tablas, entonces para que lo consideren, ¿no? Entonces de esto lo ejecutamos y aquí está, la tabla estudiante fue creada. ¿Ok? Entonces, es la forma de crear nuestras tablas. Realmente es muy sencillo. Obviamente necesitamos tener ya bien identificado nuestro modelo entidad-relación y nuestro mapeo, que ahorita también lo vamos a utilizar. Entonces, con eso ya cumplimos con la tabla país, tabla estado, estudiante y carrera, las llaves primarias en cada uno y las llaves foráneas y las demás columnas, ¿no? Profe, ¿cree que lo Sí, pudiese volver a poner la última tabla? Es que todavía claro, no lo claro. tenía. Gracias. Vale, les voy a dar unos 2 minutos para si les faltó copiar alguno. Ahí está.
Ok. Ahora, esto ya como tal es el script que les pido también en su proyecto para que lo vayan, bueno, de esta manera se tiene que generar y ya nomás lo guarden en algún archivo SQL, que por aquí está el de botón de guardar, y ya lo guardan donde ustedes quieran, ¿no? Ahora, esto como tal nos va a dar como resultado en nuestra... Sí, me equivoqué, chavos. Bueno, no pasa nada. Vean, estas tablas ya las creamos, ¿no? Pero las creamos dentro del esquema SYS. Y ese esquema SYS, ahí no debemos estar creando este tipo de componentes. Y vamos a traer el usuario. No sé por qué me distraje. Pero bueno, esto de aquí, bueno, aquí déjenlo. Ahorita les explico cómo borrarlo de ahí. Pero realmente la función del usuario SYS es para crear los usuarios de base de datos y para que esos usuarios puedan crear estas tablas. Entonces, aquí primeramente vamos a hacer este espacio aquí, es crear el usuario de base de datos o esquema se llama, ¿no? ¿Okay? Ese es el primer paso, solo que aquí me fui de largo. Entonces, para crear el usuario también es muy sencillo. Simplemente vamos a introducir la palabra create. Esto va en el usuario SYS, ¿vale? O en el system. Create user. Y vamos a poner un nombre de usuario que les guste, test 30, ¿no? Que es de eso tenemos que poner identify y una contraseña, vamos a ponerle 123, por ejemplo. Con esto creamos un usuario nuevo en la base de datos, lo ejecutamos y nos arroja este usuario test 30 fue creado. Ok, con eso, con esa instrucción de sencilla, creamos un objeto de tipo usuario para que pueda hacer uso de la base de datos. ¿Cómo vamos a probar este usuario que creamos? Vamos a ir a la parte de las conexiones, le damos en el más. Cuando nos abre esta pantalla, vamos a configurar una conexión tal cual lo hicieron con el usuario SYS y con el usuario HR. Entonces, aquí vamos a poner con conexión. Es el nombre cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle test 30 al nombre de esta conexión. Aquí definimos un color simplemente para identificar nuestro tipo de conexión. Por ejemplo, si pongo un rojo es para no tocar, un verde es como que pues no son datos importantes y podemos hacer ahí lo que sea, ¿no? Lo demás se queda igual, es el usuario, va a ser el usuario que acabamos de crear, test30. El rol quedaría valor por defecto porque no va a ser un DBA ni nada. Y en la contraseña colocamos la contraseña que acabamos de asignar, que es un 23. Aquí va a depender de cómo tengan ustedes el SID o el nombre del servicio, que básicamente es como en el repositorio donde vamos a estar trabajando. En este caso, seguramente ustedes están en el XC. En mi caso, yo tengo otro que es el XCPDB1. Entonces, ustedes aquí le dejan tal cual con el XC. XCPDB1. Y al darle probar, les tiene que marcar este error. Hora 01045, el usuario test30 no tiene privilegio para crear sesión. Conexión denegada. Estamos bien si les ha marcado hasta ahí, ¿no? Aquí le damos guardar contraseña para que no la pida cada rato. Profe, entonces es poner nombre de servicio y es XCPD. ¿Okay? No, no, no. Ustedes, ¿cómo creaste tu Ajá, yo tengo el conexión? SID, yo tengo XC. Ajá. Déjala así, con XC. Ok, ok. El usuario HR también lo tienes con XC. Déjame ver, profe. Ajá. En efecto. Sí, ok, entonces déjalo con el XC. Vale, te digo, en mi caso sí lo tuve que cambiar porque yo tengo otro repositorio por acá. Entonces, una vez que tengan esos datos de conexión, bueno, ustedes le van a dejar así con XC, ¿no? Le van a dar probar y les tienen que mandar este error de que no tienen privilegios para crear sesión. Entonces, ahí le vamos a dejar, le dan guardar y Todo cierran esto, esta profe, ¿cómo se llama? En System, ¿verdad? Cuando le en ponemos más y System. todo. Es correcto, en System. Permítame, Entonces, por favor. sí, Y ya, ¿verdad? Nada más le ponemos guardar, ¿verdad? guardar después de que les marque este error. ¿Vale? Le dan guardar.
cerramos la pantalla y lo que nos estaba indicando el error es de que le faltan privilegios a este usuario para poder operar dentro de la base de datos. Eso es parte de la seguridad de Oracle. Entonces realmente creamos el usuario, pero todavía no puede hacer nada si el DBA no le da los privilegios necesarios. Entonces, los privilegios, ¿cuáles son? O cómo se asignan, es con la instrucción grant, que por ahí habíamos dejado una tarea. Grant, create, que va a permitir la creación de sesiones dentro de la base de datos, y las sesiones no son más que poder hacer uso de los recursos de Oracle, ¿no? Entonces, create session, tenemos que especificar a qué usuario, tú, usuario test.com, y create session to test30, ejecutamos, y aquí nos va a decir no, grant correcto. Con esto ya podríamos iniciar sesión, pero de una vez vamos a dar los demás privilegios. Con se creó el usuario, iniciamos sesión, y lo siguiente es ahora, ya una vez que el usuario inicie sesión, vamos a darle permiso para que pueda crear tablas. Pero para que pueda crear tablas, primeramente necesita un privilegio para poder tener acceso a los discos duros o al almacenamiento de Oracle. ¿Cuál es ese privilegio? Es con el grant unlimited. Esto lo vamos a ver más después. El unlimited básicamente es que se puede utilizar todo el espacio de la base de datos sin problemas, pero no es muy común. Ahí normalmente le ponemos cierto tamaño a los usuarios para que no acaparen todo, ¿no? ¿Por qué? Porque una base de datos está compuesta por n cantidad de usuarios, ¿vale? Entonces, grant unlimited table space, pongan tal cual así, más adelante les voy a explicar qué es básicamente una unidad de almacenamiento para el usuario, para Oracle, pero ya en su momento vamos a ver toda esa parte. Tú es 30. ¿Okay? Con eso le estoy diciendo que puede hacer uso del espacio. En este caso ya se ejecutó correctamente. Ok, se creó el usuario. El usuario puede conectarse a la base de datos. El usuario tiene acceso a escribir sobre el table space. Ahora vamos a darle privilegios para que pueda crear tablas. Grant create table to test30. Ejecutamos y listo. Con esta instrucción, ya el usuario test30 puede crear los objetos de tipo tabla, que fue lo que hicimos aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver otros elementos, y una vez lo vamos a asignar. Grant create table view test30. Con esto puede crear vistas, que ya vamos a ver qué es este término de vistas. Y el último que vamos a ocupar para este parcial, grant create elements to test. Esos son los 5 privilegios que requiere el usuario para que pueda ser funcional, por así decirlo. Entonces, los voy a pasar allí al chat para que, si no los alcanzaron a copiar, los tengan. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos bien definidos estos privilegios, ahora sí, nos vamos a nuestra conexión que habíamos creado por acá, que en mi caso le puse test22, perdón, test30. Le van a dar clic derecho sobre su conexión, le van a dar propiedades, y ya les abre lo que habíamos escrito, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora sí, si le damos probar, tal cual lo dejamos ahí, le damos probar, y les tiene que decir que el estado es correcto. ¿Ok? Una vez que es correcto, le damos conectar, y nos abre una nueva área de trabajo. ¿Ok? Lo que hice hace un momento, aquí en el usuario sys, les comenté que me había equivocado, todas estas instrucciones no deberían estar aquí. El usuario sys o system únicamente es para crear los objetos de tipo usuario y para dar privilegios, no para estar creando nuestras tablas. Entonces, copien el script o esas tablas que crearon, las cortan y las pegan en la conexión test30. Ahorita regresamos para acá. Una vez que las hayan copiado, nos regresamos a la conexión sys y vamos a borrar esas tablas, ¿no? Porque no deben de estar ahí. Entonces sería para borrarlas, y ahorita lo vamos a explicar, simplemente es drop table, y vamos a borrar la tabla carrera. Ejecutamos. Bueno, no me dejó. ¿Por qué? Porque tiene una relación con estudiante. Entonces tenemos que borrar primero estudiante. Drop table estudiante, listo. Después vamos a borrar la tabla estado.
Listo. La tabla país. Y por último, la carrera. Okay. Ahorita se las explico a mayor detalle. Simplemente borren esas tablas del usuario SIS. No deben de estar, les digo, ahí en ese usuario. Ahí fue un error mío, pero bueno, aquí ya con esto lo corregimos, ¿no? Ya una vez que lo hayan borrado del usuario SIS, con este drop table, voy a pasarles ahí el código en el chat. Nuevamente les voy a pasar este código del usuario SIS, ¿vale? Ya cuando lo borramos, nos regresamos a la conexión test30 y ejecutamos, podemos seleccionar todas nuestras tablas, así tal cual, o desde acá arriba nos posicionamos en el primer instrucción y podemos ejecutar este que dice ejecutar script. Va a ejecutar todo lo que está aquí, ¿no? en la hoja. Entonces le damos ejecutar script y listo. Tabla, carrera creado, país creado, estado creado y estudiante creado. Dentro ahora sí de nuestra conexión test. Ok, entonces recuerden, copiaron las tablas del usuario SIS, las pasaron hacia el usuario test30 y se posicionaron hasta la primera línea del primer create y le dieron a ejecutar script. Fue lo que hicimos para poder crearlas todas de forma masiva. Profe, Entonces, ¿sí? una pregunta, ¿dónde era para guardar? Esa parte no lo vi cuando guardó hace unos momentos. Ah, ok. Para guardar estando en esa conexión podemos darle aquí en el botón guardar o con ¿Ya? control S. Ajá, ¿y dónde lo guardo? ¿En donde yo quiera? En donde quieras, sí, de hecho aquí está el escritorio, el inicio, ya ahora sí que donde ustedes quieran llevar el control Okay. de sus consultas. No, ahí está. Ahí está. Ok, después de crear las tablas, vamos a ir a la parte de las conexiones. En el botón de más, donde está nuestra conexión 30, yo aquí tengo varias, pero no le hagan tanto caso. Entonces, aquí en la conexión 30, vamos a tener el apartado de tablas. Si le damos clic en el más, nos debe de desplegar nuestras 4 tablas que creamos en este momento. ¿Vale? Si vamos hasta ahí, vamos bien. Ahora, les comentaba que después del script, después de crear nuestras tablas, se requiere tener el modelo relacional. Para ese modelo relacional, simplemente le vamos a dar clic, por ejemplo, en la tabla estudiante, doble clic, y nos va a abrir este apartado, ¿no? Al darle doble clic en la tabla estudiante. En este caso aparecen las columnas que forman parte de nuestra base de datos, que fueron las que creamos hace un momento, con sus tipos de datos, y si son nulos o no son nulos. ¿Ok? Y este es el ID de la columna, básicamente es cómo fueron insertados, no es un consecutivo. Después de esto, la siguiente columna es los datos que, si es que tuviéramos aquí datos, aquí se verían reflejados. Y por último, el modelo, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este modelo, al darle clic, va a tardar un poquito, entonces si gustan darle clic en esa parte de modelo y se esperan a que cargue el diagrama, les va a dar unos 3 minutos para que lo vayan abriendo. Ok, una vez que ya abrió este diagrama, básicamente es el diagrama de entidad relacional, perdón, donde tenemos las columnas y los tipos de datos y sus tamaños, ¿no? Y bueno, obviamente las relaciones, que recordamos que en este diagrama las relaciones pasan a ser con esa estructura de pata de gallo, donde está la pata es donde se especifica la llave, el varios, ¿no? En este caso es
Un estado tiene varios estudiantes, una carrera tiene varios estudiantes asignados. Y al revés, un estudiante únicamente pertenece a una carrera y un estudiante únicamente tiene un estado de nacimiento. Como pueden ver, aquí nos falta una de nuestras tablas. Entonces, para poderla agregar, tenemos que darle clic en este botón, que está aquí en la parte superior, que se llama copiar en Data Modeler, ¿vale? Entonces le van a dar clic y les abre una nueva pestaña. Dice Contest 30-Subview-1, ¿vale? Con esta pestaña hay dos formas de revisar, de importar las tablas que nos hacen falta. La primera es darle clic derecho en objetos, ¿ok? Agregar o eliminar objetos. Como pueden ver, aquí nada más están tres, entonces aquí debería aparecer la otra tabla. Si no les aparece, les cierran esta parte y nos vamos en la parte de la conexión. Vamos a jalar, digamos que sin soltar la tabla país, le van a dar un clic y sin soltar lo van a jalar hacia los demás tablas, ¿vale? Solamente aquí tengan cuidado porque si lo sueltan antes de tiempo, va a pasar esto, ¿no? Que les abra otra pestaña de tipo tabla, en este caso la tabla país, y les muestre ese diagrama. Eso no lo queremos. Recuerden que ven aquí el icono, ¿no? Si les marca esta imagen como una tabla, entonces algo salió mal ahí. El que nos interesa es este que tenemos acá, que es un diagrama con una base de datos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ya nuestro diagrama de entidad relacional. Este también forma parte de su proyecto. Para exportarlo o para sacarlo en imagen o en PDF, simplemente vamos a dar clic derecho donde está la opción de imprimir diagrama, y aquí está la opción de imprimirlo en imagen, en PDF, SV, HTML, etc. Entonces, Profe, ¿cómo sí, hizo que Test 3 País tuviera la conexión con Estado? simplemente lo jalé de acá. Haz de cuenta, cuando estamos en esta parte, Ah, es que yo también lo jalé, pero no me sale con conexión. a ver, mira, voy a quitarlo nuevamente. Hay dos formas de hacerlo. La primera, ya tienes esta parte del Data Modeler, si aparece este Ajá, icono. sí, sí, sí. Ok, le da de clic derecho a cualquier parte blanca. Ah, bueno, antes de eso, Ah, elimina de este diagrama, si aquí tienes un país, seleccionalo y elimínalo. me dice eliminar objeto o vista. Eliminar objeto. Ok, entonces, ok. Arrastro país Ajá. y vuelve a usar, o sea, ya está país, pero no me parece vinculado o conectado a nada. Ok, vuélvelo a borrar, porfa. Y ahora sí, dale clic derecho en cualquier espacio en blanco de los diagramas. Ujú. Dale objetos, Ajá. agregar o eliminar objetos. Y ahí te aparece el país. No. Sí, ok. A ver, proyecta, porfa. Mm, Déjenme entrar. Entonces, chance me equivoqué en algo. Si es que si no aparece la relación es porque faltó algo en el momento de crear la tabla. Mm, Si me pudiese dejar entrar, profe. No, claro, ahí está. Mm, A ver, aquí está, profe. Entonces, país. No. Ah, ok. A ver, País. las relaciones con Estado, ¿no? Foreign key, país, Estado, país. O sea, según yo sí copié como tendría que ser. Sí, lo que estoy viendo, que sí está ahí el Y foreign key. A ver, vuelve a ejecutar no es esto, no está correcto, país. A ver, regresamos al modelo, porfa. ¿Qué está pasando? Test. Ah, ok. Borra esa tabla de país otra vez de aquí, porfa.
Suprimir objeto, ¿verdad? Ajá. Ujú. Vete otra vez al script, donde creaste el contest 30, ajá, ahí. Ujú. Y es en estado más bien, a ver, permítanme. Ahí está. Pues se ve bien. A ver, nada más para no dejar, puedes darle después del, bueno, ahí puedes ponerle drop table estado. No te va a dejar, creo. No, no te va a dejar. Primero dale drop table estudiante. Ajá, lo ejecutas. Y ahora drop table estado. Eh, Ok. Selecciona el código donde está el estado y vuelve a ejecutar, por favor. Ya lo está creado y también esa parte. Ok. Dale doble clic a lo que viene siendo país, del lado acá de la conexión. Cierra, pues, si das doble clic. A ver, puedes hacer un poquito, apartar un poco la tabla de estado, de la tabla de país nada más. Pero dale primero a copiar en Data Modeler, perdón. ¿cómo era, profe? Sí, era Ahí aquí, nada, ¿verdad? exactamente. No la está poniendo. Pero mira, aunque no la está poniendo, se supone que al Sí, momento de jalar, está. si estás jalando la tabla de país y en automático te trae la tabla de estado. Entonces eso es lo raro. ¿Puedes darle doble clic en estado, porfa? Del lado ah, de, perdón, en- del lado de las conexiones. Eso, o sea, siempre la trae consigo misma. Bueno, siempre trae estado y país junto. ujú. Pero no sé por qué no te la está poniendo ahí, pero pues bueno, debe ser ahí un bug de la aplicación. Pero bueno, ahí está relacionada, ¿vale? Entonces, si gustas, ahorita mándame el script, pues yo copié el script. Borra todas las tablas. ¿Todos estos? Bueno, dale drop table a todas. Drop estudiante, drop estado, doy drop país y carrera. Y les voy a pasar tal cual lo tengo yo acá. Ok. Es en el chat. Si las puedes copiar y ejecutar, porfa, para ver si por ahí faltó algún comando. Puedo seleccionarlos todos, ¿verdad? Sí, oye, dale clic en el otro. Bueno, sí, así está bien. Dale, listo. Y ahora sí nos vamos, dale en la conexión. Bueno, cierra todas esas pestañas. Me voy a cuál, profe. Cierra la otra, sí, está bien. En la parte de las tablas, en tu conexión, dale clic derecho, donde dice Tables, arriba, Ajá. clic derecho, dale refrescar. Listo, ahora sí dale doble clic en la tabla país. Meta el modelo, model, arriba, ahí está. Y sigue sin ponerla. Entonces tal vez es un bug. Sí, es algún bug porque no es normal que no la ponga. Ok, entonces, pero está bien. O sea, Está no. correcto. Sí, sí, sí. De hecho, ya me fijaría bien en el script yo, porque sí está raro que no te lo haya puesto ahí, sí, y es el Ok. mismo código, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dejarles aquí, chavos. Ya se está terminando la clase. La siguiente clase vamos a ver un apartado de los que vienen siendo los insert. Los que no van hasta aquí ya tienen todo un día más para ponerse al corriente porque vamos a seguir avanzando. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Me quedo ahorita con su compañero José Orlando para ver cuál es el problema. Si alguien no se quiere quedar, pues adelante. Y si no, pues ya nos vemos el próximo jueves. ¿Vale? Que tengan un excelente día, chavos. Ok, profe.
Saludos. Cuídense, hasta luego. Bye.